Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes para hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que estoy seguro que les va a encantar, sobre todo a los fans de nuestra querida pareja Kerem y Hande. Si han leído bien el título, porque hoy vamos a desentrañar ese momento en el que Kerem le recordó algo a Hande y ella se emocionó muchísimo. Este no es solo un simple recordatorio, amigos. Estamos hablando de esos momentos que te tocan el alma, que te transportan a otra época, que avivan chispas olvidadas o quizás, que simplemente reafirman la conexión especial que existe entre dos personas. A lo largo de este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles, a especular, a sentir con ellos y sobre todo, a celebrar esos instantes que nos demuestran que el amor, en sus múltiples facetas, tiene la capacidad de movernos por dentro. Antes de empezar a desgranar esta historia tan bonita, les recuerdo como siempre que si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido que les apasione. Ahora sí, vamos a ello. Han pasado tantas cosas, tantos proyectos juntos, tantos momentos compartidos, que a veces es fácil que algunos detalles se queden en el tintero, ¿verdad? Pero Kerem, ese hombre que tanto queremos y admiramos, tiene esa cualidad de ser observador, de recordar esos pequeños grandes detalles que marcan la diferencia. Y cuando se trata de Hande, su atención se multiplica. Imaginemos la escena. Están juntos, quizás en un momento más tranquilo, relajados, compartiendo un café, una cena, o simplemente charlando después de un largo día de trabajo. Y de repente Kerem, con esa sonrisa que desarma, saca a relucir una memoria. ¿Qué pudo haber sido? Esa es la gran pregunta que nos intriga a todos. Podría ser algo tan simple como el recuerdo de su primera cita, un lugar especial al que solían ir, una canción que significó algo para ambos al principio de su relación, o quizás incluso un detalle de sus primeros proyectos juntos, de esos momentos en los que se conocieron y empezaron a construir esa complicidad que hoy vemos tan fuerte. Pensemos en las películas o series en las que han trabajado juntos. Cada una de ellas tiene sus propias anécdotas, sus propios hitos. Tal vez Kerem le recordó a Hande alguna frase icónica que dijeron, una escena particularmente emotiva que grabaron, o incluso un pequeño gesto que tuvo él hacia ella en esos primeros días y que ella, quizás, no le dio la importancia que merecía en ese entonces, pero que ahora al recordarlo, le genera una oleada de emociones. Y es ahí donde entra la reacción de Hande. Se emocionó. Esa es la clave. No es solo que escuchara un dato curioso o una anécdota. Es que algo en ese recordatorio la tocó profundamente. La emoción puede venir de muchísimas partes. Podría ser nostalgia, un sentimiento dulce y a la vez agridulce por el tiempo pasado y las experiencias vividas. Podría ser gratitud, un profundo agradecimiento por la persona que queremos, por su forma de ser, por los recuerdos que han construido juntos. Podría ser ternura, esa sensación cálida y reconfortante de saberse querido y valorado. O quizás simplemente fue una reafirmación del amor y la conexión que comparten, un recordatorio de por qué están juntos y de lo especial que es su vínculo. Si nos ponemos a pensar en los inicios de su relación, recordarán que hubo un tiempo de especulaciones, de idas y venidas en cuanto a si eran pareja o no y luego, cuando finalmente se hizo público, fue un estallido de alegría para sus seguidores. Imaginen que Kerem le recordó un momento específico de esa etapa de casi pareja, de esos momentos de coqueteo sutil, de esas miradas que decían más que 1000 palabras. Para Hande revivir esos instantes podría ser conmovedor, porque representaría el comienzo de todo, el punto de inflexión que los llevó a donde están hoy. Otra posibilidad es que el recordatorio esté ligado a un logro importante que compartieron, un éxito profesional que los unió aún más. Tal vez le recordó un momento de celebración después de un proyecto exitoso, o una etapa difícil en la que se apoyaron mutuamente. Estos son los momentos que forjan el carácter de una relación, los que demuestran la fortaleza de un equipo. Para Hande, escuchar a Kerem traer a colación uno de esos momentos clave podría hacerla sentir orgullosa, agradecida por tener a alguien que comparte sus triunfos y sus desafíos. También es importante considerar el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Aunque no tengamos acceso directo a ese momento, podemos imaginar la reacción de Hande. ¿Se le llenaron los ojos de lágrimas? ¿Una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro?
¿Abrazó a Kerem con fuerza? Estos detalles, aunque sean imaginados, nos ayudan a comprender la profundidad de su emoción. La emoción no siempre se manifiesta de forma ruidosa, a veces es un suspiro profundo, un brillo particular en la mirada, o un silencio lleno de significado. En el mundo de las celebridades, donde la vida privada a menudo está expuesta a escrutinio público, estos momentos íntimos de conexión y emoción se vuelven aún más valiosos. Nos recuerdan que detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de los titulares, hay personas con sentimientos reales, con historias de amor que se desarrollan, con recuerdos que atesoran. Y este gesto de Kerem, de traer a la luz un recuerdo que conmovió a Hande, es un hermoso testimonio de esa intimidad. Podríamos preguntarnos también si este recordatorio fue intencional para evocar esa emoción, o si surgió de forma espontánea. A veces los recordatorios más potentes son aquellos que no se planean, que surgen de forma natural en una conversación. Y precisamente por eso, porque fue espontáneo, su impacto en Hande puede haber sido aún mayor. Es como si Kerem, sin darse cuenta, hubiera abierto una puerta a un cofre de tesoros emocionales para ella. Pensemos en la importancia de los pequeños gestos en una relación. Un simple ¿te acuerdas cuando? Puede reavivar la llama, fortalecer los lazos y hacer que la otra persona se sienta vista y comprendida. Kerem, al recordarle algo a Hande, no solo le está trayendo un recuerdo del pasado, sino que le está diciendo, implícitamente, yo también recuerdo. Yo también atesoro nuestros momentos. Y esa validación, ese reconocimiento, es algo que todos anhelamos en nuestras relaciones. Este tipo de momentos nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las relaciones que tenemos. ¿Hay algún recuerdo que Kerem o Hande hayan compartido públicamente y que a nosotros también nos haya tocado el corazón? A veces, la forma en que ellos viven su amor nos inspira a ser mejores en nuestras propias relaciones. Nos recuerdan la importancia de prestar atención, de valorar los pequeños detalles, de cultivar los recuerdos. Podríamos incluso especular si este recordatorio fue parte de una conversación sobre el futuro. Quizás, al evocar el pasado, Kerem estaba sentada las bases para un futuro aún más sólido, reafirmando los cimientos de su relación. Cuando uno recuerda los buenos momentos, es más fácil proyectarse hacia adelante visualizando nuevas experiencias y aventuras juntos. ¿Y la emoción de Hande, qué nos dice de ella? Nos dice que es una persona sensible, que valora las conexiones emocionales, que se deja afectar por los gestos de amor. Nos muestra una faceta de su personalidad que va más allá de su imagen pública como actriz. Nos la presenta como una persona que se emociona, que se conmueve, que siente profundamente. Y eso, queridos amigos, es algo tremendamente humano y cercano. En resumen, este evento donde Kerem le recordó algo a Hande y ella se emocionó es un pequeño pero poderoso vistazo a la profundidad de su relación. Es un recordatorio de que el amor se construye con momentos grandes y pequeños, y que la memoria juega un papel fundamental en mantener viva esa chispa. Fue un momento de conexión, de nostalgia, de gratitud y, sin duda, de amor reafirmado. Nos enseña la importancia de los recuerdos compartidos, de los gestos de atención y de la capacidad del amor para tocarnos en lo más profundo de nuestro ser. Bueno, y hasta aquí nuestro análisis de este emotivo momento entre Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue ese recordatorio que emocionó tanto a Hande? ¿Han tenido ustedes experiencias similares en sus propias relaciones? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y me encanta que compartan sus experiencias con todos nosotros. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Kerem y Hande. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.